filosofía analítica. La filosofía analítica comenzó a principios del siglo XX en el mundo anglosajón, rebelándose contra la corriente entonces dominante, la del idealismo absoluto, y apoyándose decididamente en el análisis lógico del lenguaje. La escuela analítica desechó la metafísica en su totalidad al afirmar que las proposiciones formuladas por los metafísicos no eran suficientemente buenas como para ser siquiera falsas, sino que carecían totalmente de sentido. Mientras que el legado de la filosofía analítica como escuela de pensamiento está abierto al debate, su legado en tanto proceso histórico en los países de habla inglesa es irrebatible. Su objetivo primordial fue y es el de clarificar los temas filosóficos a través de la argumentación, el análisis y el rigor lógico. Una búsqueda que derivó inevitablemente en una investigación exhaustiva del significado y de lo que contiene el lenguaje. Gottlob Frege era una figura relativamente oscura en sus días, un matemático que asumió la tarea de demostrar que las leyes de la aritmética se reducían a la lógica, una posición conocida como logicismo. En la búsqueda de su objetivo, realizó la mayor contribución individual al estudio de la lógica en la historia de esta disciplina, y sentó las bases para el estudio riguroso del lenguaje que iba a caracterizar a la filosofía analítica. Sin embargo, solo en retrospectiva, Frege fue reconocido como el abuelo de la filosofía analítica. Su trabajo fundamental, Fundamentos de la Aritmética, fue tenido en cuenta por Bertrand Russell, quien se transformó en su discípulo. Bertrand Russell nació en Gales, Gran Bretaña, en 1872. De todos los filósofos británicos del siglo XX, ha sido sin duda el más conocido, el más influyente y el más importante. Además de sus esenciales aportes a la lógica matemática, produjo una abrumadora cantidad de escritos sobre temas morales, sociales, políticos y filosóficos. Su figura está a la base de lo que se llama la filosofía analítica, que más que una corriente propiamente dicha, es un modo de hacer filosofía, que insiste en la búsqueda de la claridad, en el énfasis del aspecto analítico al tratar ciertos problemas filosóficos y en la firme voluntad de no ceder a la inconsistencia lógica. Russell llegó a creer que el mundo estaba hecho de una multiplicidad de elementos separados, a los que llamó átomos, elementos indivisibles que resultan del análisis lógico. Ludwig Wittgenstein nació en Viena en 1889. Su familia, de ascendencia judía, gozaba de una situación acomodada. Su padre era un importante industrial siderúrgico y protector de las artes. Ludwig, al igual que sus 7 hermanos, fue educado por preceptores privados hasta los 14 años y luego cursó estudios en la Realschule de Linz. Ingresó a continuación en la Escuela Técnica Superior de Berlín para estudiar ingeniería. Por consejo del famoso lógico alemán Gottlob Frege, Wittgenstein fue a Cambridge a estudiar con el filósofo británico Bertrand Russell, famoso por haber publicado junto con Alfred North Whitehead los Principia Mathematica, una obra clave para la constitución de la matemática contemporánea. Decidió entonces abandonar la ingeniería y dedicarse plenamente a la filosofía. Sin embargo, al declararse la Primera Guerra Mundial, se alistó como voluntario en la artillería austríaca. Hecho prisionero hacia 1918,
Wittgenstein dispuso de tiempo libre para revisar y reordenar sus apuntes. Desde su prisión en Monte Cassino, logró hacerle llegar una copia de su trabajo a Russell. El manuscrito se titulaba Tractatus Logico-Philosophicus. Esta obra señala el primer período de la filosofía de Wittgenstein. El Tractatus Logico-Philosophicus fue publicado en Inglaterra en 1922 con una introducción de Russell. Wittgenstein no aprobó esa introducción, convencido de que Russell mostraba total incomprensión de aspectos centrales de su trabajo. En las décadas de 1920 y 1930, el profesor de física Maurice Schlick fue el centro de un variado grupo de pensadores de Viena que se reunían para discutir sobre filosofía. Fueron conocidos como el Círculo de Viena. Y entre sus miembros estaban Rudolf Carnap, Otto Neurath y Kurt Gödel. El pensamiento filosófico de Wittgenstein suele dividirse en dos periodos. El primer periodo gira en torno a su primer trabajo importante, publicado en 1923, el Tractatus Logico-Philosophicus. Luego de su publicación, Wittgenstein dejó la filosofía, creyendo haber resuelto todos los problemas filosóficos. Varios años después, tras algunos traspiés, Wittgenstein volvió a enseñar y filosofar, pero con un espíritu muy distinto al que guió su trabajo anterior. De este segundo periodo resultaron las Investigaciones filosóficas, publicadas de manera póstuma en 1953. Estos dos trabajos son tan diferentes que a veces se habla de un primer Wittgenstein o Wittgenstein el Tractatus, y de un segundo Wittgenstein o Wittgenstein de las Investigaciones. El Tractatus Logico-Philosophicus fue el primer libro escrito por Wittgenstein y el único que él vio publicado en vida. La primera publicación fue en la revista alemana Annalen der Naturphilosophie. Un año más tarde, aparecería la primera edición bilingüe en la editorial Kegan Paul de Londres, acompañado de una introducción de Bertrand Russell, y ya bajo el título en latín con el que más se conoce. Es el principal texto en que Wittgenstein expresa su pensamiento del llamado primer periodo. El Tractatus es un texto complejo que se presta a diversas lecturas. En una primera lectura se presenta como un libro que pretende explicar el funcionamiento de la lógica, tratando de mostrar al mismo tiempo que la lógica es el andamiaje o la estructura sobre la cual se levanta nuestro lenguaje descriptivo en nuestro mundo. La tesis fundamental del Tractatus es esta estrecha vinculación estructural entre lenguaje y mundo, hasta tal punto que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. En conclusión, y a manera de resumen, para entender los casos prácticos que a continuación expondremos, podemos decir que la filosofía analítica es la corriente filosófica que surgió a finales del siglo XIX, caracterizada por la adopción del análisis conceptual a priori como método filosófico, es decir, que considera que la mayoría, si no es que todos los problemas centrales de la filosofía, podrían resolverse por medio de la reflexión racional, rigurosa y sistemática sobre las condiciones correctas de la aplicación de los conceptos. Llegamos a esto, como ya se mencionó, gracias a que Bertrand Russell rescata los trabajos en lógica y matemática de Gottlob Frege, que contrario al idealismo imperante de la época, usaba un enfoque particular y riguroso, mostrando que la lógica y la matemática tienen una validez propia
independiente a los juicios o estados mentales de lógicos y matemáticos individuales de la época. Lo que llevó a un nuevo paradigma, al pasar de una filosofía de la conciencia, que se basa en la relación entre el sujeto y el objeto, a una filosofía del lenguaje, basada en la relación entre enunciados y el mundo, conocida como teoría del significado. Me gustaría como ilustración ofrecer aquí un caso que me parece ejemplar y es cómo la manera de filosofar desde este punto de vista analítico se puede maridar perfectamente con cuestiones muy básicas. En Canadá, como en muchos otros países, la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo fue una cuestión muy controvertida y se legalizó en parte por un papel fundamental que jugó una filósofa del lenguaje, su nombre es Adele Mercier, y es una filósofa que presentó ante el fiscal del Estado una affidavit, una declaración jurada, en la que criticaba argumentos presentados precisamente por otro filósofo que iban en contra de aplicar la palabra matrimonio a uniones del mismo sexo. Lo que hizo Adele es plantear una distinción que es una distinción básica en la filosofía del lenguaje, que es la distinción entre lo que significa una palabra y a lo que se refiere. Piensen ustedes que, por ejemplo, la palabra unicornio significa un animal con un cuerno solo, con alas, en fin, pero no se refiere a nada porque no hay unicornios. Entonces, lo que presentaba esta mujer, Adele Mercier, como argumento, era algo así como, miren ustedes, es posible que hasta ahora la palabra matrimonio, lo cual no es cierto porque los antropólogos nos han contado que efectivamente ha habido matrimonios en ciertas tribus entre personas del mismo sexo, pero la palabra matrimonio hasta ahora solo se ha referido a uniones legales entre personas del distinto sexo. Pero eso no quiere decir que el significado de matrimonio excluya que se pueda aplicar a personas del mismo sexo. Sería como si pensáramos que porque la palabra coche se ha referido hasta hace poco a vehículos con un cierto tipo de combustión basado en, no sé, pues petróleo, derivados del petróleo, pues ahora ya no pudiéramos utilizar la palabra coche para referirnos a los coches eléctricos. Y este tipo de argumento es un tipo de argumento basado en una distinción, insisto, que es muy propia de la filosofía del lenguaje, la distinción entre lo que un término significa y a lo que un término se refiere. Si este tipo de cosas se pueden hacer haciendo filosofía analítica, yo creo que los que la critican y piensan que estamos interesados en cuestiones muy áridas se deberían leer este affidavit de Adele Mercier, porque además es una joya, yo lo recomiendo. ¿La defensa desea interrogar al acusado? Sí, señor juez. Deseo demostrar a los señores del jurado que este inocente solo obró al matar al occiso en legítima defensa de su vida. Hago notar que es la tercera vez que la defensa cambia su tesis y advierto que la tendrá que cambiar una vez más, porque esta tampoco va a servirle. El señor agente se servirá no hacer advertencias de esa clase. Tiene la palabra el señor defensor para interrogar al acusado. Muy bien. Dígame usted, señor del Paso. ¿Es a mí? Naturalmente. Dígame usted, cuando usted requirió el arma... ¿Cuando yo qué? ¿Con el arma qué? Cuando usted tomó el arma con que mató al occiso. Ah, ¿ahora maté a Narciso? ¿Ahora ya les gusté para otro muertito? El que mató usted. Pues yo no maté a Narciso, nomás maté al Bobby. Bueno, cuando usted tomó la pistola con que mató a Bobby, su intención no era matarlo, sino más bien defenderse. No, señor. Más bien matarlo. Bueno, naturalmente. Pero su intención... Mi intención era echármelo al pico lo más pronto posible. Bueno, pero de hombre a hombre, cara a cara. Al revés. No, que va, pues si no viste que si me ve el primero a lo mejor me madruga. No, si lo agarré por sorpresa. Queda demostrada la premeditación, la alevosía y la ventaja. El señor agente del Ministerio Público no tiene la palabra. Deje concluir a la defensa. Bueno, si la defensa quiere seguir ayudándome. Vamos a ver, señor del Paso.
Dese usted cuenta que de sus respuestas saldrá una condena terrible o la salvación. ¿Se da usted cuenta? No, señor. Tanto argüente por matar a un perro. Dese usted cuenta. Está bueno, señor, me doy, pero no me grite, hombre. Bueno, yo voy a decirle cómo estuvo todo. ¿Usted me va a decir Sí, a mí? señor. Usted tenía miedo de Bobby. Un miedo terrible y justificado. Bueno, un poco. Su vida corría peligro al encontrárselo. No, ni tanto, pues si nomás me vio y me nió la cola. Por Dios, cállese y déjeme hablar. Pues no diga mentiras, hombre. Cállese, señor. Al verlo a usted, él lo atacó. No, señor. Él lo atacó. Usted llevaba un arma que iba a empeñar porque estaba muy mal de recursos. Bueno, eso sí, si me dan tiempo, sí la empeño. La iba usted a empeñar. Al verlo a usted, él disparó. No, ay, si no... Él disparó. Disparó primero. Usted, a su vez, viéndose perdido y solo porque su vida peligraba, disparó también. Y su rival cayó por tierra. Y usted, todo acongojado, se presentó a la policía. ¿Verdad que fue así? Tiene que ser así o se lo lleva a usted la trampa. Pues no fue así, señor. Ni me atacó y yo lo maté. A traición, yo lo maté y ni me agarró la policía. Y sí me agarró. No me entregué. No diga usted que fue así. Diga usted que fue como yo digo. ¿Y por qué puede decir yo, señor juez? ¿Quién va a saber más? ¿Este señor que está inventando o yo que me lo eché al pico? Qué horrible cinismo. Escalofriante. Odioso. He terminado, señor juez. Y ya era hora. Se abren los debates. Tiene la palabra el señor agente del Ministerio Público para fundar sus conclusiones. Seré todo lo breve que me permite el hecho de que el acusado se encuentra convicto y confeso. Todos hemos escuchado la repugnante manera en que este individuo mató a su víctima. Para usar sus propias palabras, la mató como a un perro rabioso. ¿No era un perro rabioso? ¡Silencio! ¡Guarde silencio al acusado! Voy, qué genio tan disparejo. Total, ya no hablo, pico de cera. Todos seguimos escuchando también su falta de respeto a todo lo que es noble y justo. Pues bien, para acabar de normar el juicio de los señores jurados, solo me resta sintetizar lo que este hombre hizo el día del crimen. Se levantó temprano con la idea del crimen acariciada largamente en su cerebro de degenerado. Acudió a la armería, compró el arma, acudió a casa de la víctima, espió su salida, la siguió durante todo el día a sus negocios, a sus visitas, al restaurante, a la cantina, al cine. Las horas pasaban y este individuo seguía incansable a su víctima. Al fin, a medianoche, cuando la inocente víctima entró en el hotel, fue tras él y lo mató a mansalva. ¿Qué le pasa a usted? ¿Se pone malo? No, es que hay un vaso de agua, hombre. Estoy cansado, ¿no viste cómo me hizo caminar ese hombre? Más vale que concluya porque no puedo seguir soportando a este degenerado. Pido se reconozca su culpabilidad y se le condene a la máxima pena, la pena de muerte. Bueno, yo creo que este es guasa, ¿verdad? ¡Silencio! ¡Silencio! Tiene la palabra la defensa. ¿Y yo qué digo, señor juez? Ya sé. Señor juez, señores jurados, pero es posible. ¿Es posible que no se hayan dado ustedes cuenta del estado de este pobre hombre? Este infeliz no es un criminal. Este desgraciado no es más que un pobre loco. Mira cómo eres. En su rostro, en sus palabras, en su aparente cinismo, en su aparente irrespetuosidad, ¿no leen ustedes claramente la locura? Respuestas, las típicas respuestas del idiota. Síguele, chiquito, síguele. Sus interrupciones, las típicas interrupciones del retrasado mental. Y su apariencia toda, la típica... La típica lerdo de tejada. ¿Lo ven ustedes? Una respuesta típica. En suma, este hombre está pidiendo la acogedora piedad del manicomio. Mira, ya no me defiendas, manito. Señor juez,
Yo pido la palabra y creo que tengo derecho porque ya es mucho aguantar a este individuo. No quiero que al agarrar la misma se me quiera tomar por tomar, que así sea. Este individuo desde un principio se vio la mala intención, señores del jurado. No quiero tampoco. ¿Por qué? Mire usted, a usted le consta, yo tengo a usted lo conozco muy bien, señor. Yo no quiero tampoco que se me tome y se me subaque en esta forma porque soy macho en cualquier terreno. Y a mí no. Yo pido que se fusile al señor este y al otro señor y a todos. Y usted, contra usted no pido nada porque ya me cansé. Materialmente. ¡Orden! ¡Orden! Hemos terminado, señor juez. Y como antes ya era hora, se impone un receso para que los señores jurados pasen a deliberar y rindan su veredicto. No es necesario el receso, señor juez. La culpabilidad de este hombre es tan evidente que lo consideramos responsable de homicidio con premeditación, alevosía y ventaja. ¡Dios mío! ¡Horrible! ¡Qué deshonra para la familia! ¿Usted ve esto? Pues lo voy a dejar sufrir otro ratito. ¡Orden! Yo también tengo lista la sentencia. Se condena a Leonardo del Paso a la pena de muerte. ¡No! ¡No es justo! ¡Ese hombre es inocente! ¡Ese hombre no es Leonardo! ¡Dolores! ¿Dolores aquí? Repita usted lo que ha dicho. Lo repito, ese hombre no es mi hermano. Y al Bobby que mató es el perro de la casa que Sara rabió. Y no es Leonardo. Si me constara a mí que soy la madre de sus hijos. A ver, hagan pasar a esas señoras. ¿Creen ustedes que la justicia puede tragarse un bulo tan burdo? Para entender estos casos prácticos, debemos tener en cuenta que los conceptos del lenguaje son o pueden ser expresados de acuerdo a dos tradiciones, la primera conocida bajo el nombre de formalismo, que aplica a nuestro caso práctico 1, en el cual el concepto puede ser determinado relevando la forma lógica del enunciado utilizado para expresarlo, esclareciendo cuáles son las inferencias lógicas admisibles y estableciendo límites lógicos del concepto en estudio, que en este caso específico fue matrimonio. La segunda tradición, y que aplica a nuestro caso práctico número 2, lleva el nombre de informalismo filosófico, que de manera similar a la anterior, propone estudiar las oraciones en las cuales los conceptos son expresados, pero enfatizando sus diversos usos en el lenguaje ordinario y situaciones cotidianas, esclareciendo así los conceptos mediante la observación de las diversas características que se reflejan en el actuar y hablar de las personas mismas. Así, para concluir, hay que decir que incluso los filósofos analíticos, fuera de estos dos enfoques antes mencionados, consideran usualmente que los problemas filosóficos son problemas acerca de la naturaleza del lenguaje. Gracias por su atención.